excelente. Ok. Bueno, vamos a estudiar la palabra de Dios. Mire, les quiero contar una anécdota muy breve, pero déjenme orar para que el Espíritu Santo nos guíe. Señor Jesús, Padre amado, gracias por enviarnos el Espíritu Santo, Señor. Sentimos su presencia en este momento. Sabemos que en esta congregación tu presencia está, Señor, así como también en nuestras vidas personales, Señor. Te pedimos, oh Señor, que sea tu Espíritu quien nos hable, nos motive y nos enseñe lo que tú tienes preparado para nosotros el día de hoy. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Bueno, ¿listo para estudiar la palabra de Dios? Eso es. Mire, les quiero contar algo que me acabó de pasar. Esta fue una experiencia, digamos, dolorosa. Estaban las hermanas orando ahorita. No sé si las hermanas me vieron. ¿Dónde están las hermanas? Estaban orando. Y vengo yo con el café y la... ¿Y quién se está riendo? Porque la hermana ya se está riendo. Mire, ¿la ve? Ya está carcajeada. Esta es una experiencia de Dios. Así lo quiero ver, aunque me duele, no tienen idea. Agarré una dona, venía con el café, voy caminando. Pero de esas veces que como usted va manejando y texteando, que el carro se le va para un lado. Bueno, así venía yo. Y le dije a las hermanas, Cristo vive. ¿A qué sí, hermano? Y que me estrello contra el muro que está ahí, mis hermanos. La rodilla aquí me está doliendo, hermano, porque me estrellé de frente. Y las hermanas allá, en vez de venir a ayudarme, brother, allá andaban riéndose las hermanas. ¿Ah? Dañé el muro. Y me doy durísimo, hermano, me duele la rodilla, hermanazo. ¿Qué pasa con esto? Que yo venía en el camino dolorido, pero riéndome y a la misma vez pensando que a veces, aunque verdad declaramos bendición, pueden venir golpes en la vida. Sí. ¿Verdad que sí? Aunque estamos diciendo Dios te bendiga, hay quienes ¡pau! Les cuento algo muy rápido. El hermano me estaba contando. El hermano me dijo esta mañana que estaba prendiendo su carro. Listo, venía tempranito para el servicio. Le dije que iba a compartir la anécdota, hermano, con su permiso. Y se miró y el carro estaba ponchada la llanta, ¿verdad que sí? Espichado el caucho, decimos en Venezuela. Ponchada la llanta. Y al hermano le dijo el vecino, mira, ahí no llegas a ningún lado. La primera tentación es quedarse, ¿verdad que sí? No seguir. El hermano, ¿sabes qué? Dijo, no, voy a ver la manera. Y buscó, y Rosita, espérame que yo ahorita llego, vamos a hacer. Y el hermano llegó, uno de los primeros que llegó esta mañana. Entonces lo que pasa con esto es que a veces, mis hermanos, estaba pensando decir un instante, que a veces la vida, aun cuando vas a ir a alabar a Dios, te presenta desafíos. Yo que quisiera que aquí vinieran unos ángeles y me trajeran hacia el saito, así mira. No pasa. Pero sería bueno. Pero me es un tremendo muro. Me di ahí, dejé la marca mía hace rato, un pedazo de gin y carne, ahí quedan las hormigas. El asunto es que a veces cuando vas a declarar bendición, a veces aun cuando vas a hacer cosas muy buenas, o a veces cuando inclusive estás dando bendición, la vida quiere darte algunos golpes. Y lo que intenta es hacernos retroceder y decir, no, ¿sabes qué? Hoy no puedo, ya mejor no. Pero el asunto está, el secreto está en seguir adelante aun cuando hay un poco de dolor. Porque el que va a estar con nosotros dándonos fuerzas para superarlo es Dios. Y déjame darles una noticia. Mientras estemos en el mundo, eso va a ser continuamente. Un día se va a acabar eso. En la presencia de Dios en el cielo. No va a haber llanto, dolor, ni trampa, ni nada, ni muros, ni nada. Pero mientras estemos aquí, lo importante de todo esto es levantarnos. Y yo creo que esta historia viene perfectamente porque yo les venía a contar una en la que a mí me gustaba ir a acampar en las montañas, ¿no? Y continuamente cuando estaba adolescente, subíamos a la montaña, pasaba que la situación del clima cambiaba continuamente. Aquí en Estados Unidos, usted agarra el celular en la mañana y usted dice, vamos a mirar cómo está el clima de aquí a 10 días. En Venezuela, cuando yo iba para la montaña, usted sacaba la cabeza y, uy, está haciendo un calor, yo creo que va a llover. Ahí andaba como que, ok, tenías que tantearlo, ¿no? No sabías si iba a llover, si no iba a llover, no había esa tecnología en aquel tiempo, ¿no? Y no estoy hablando de que estoy tan aquí, ¿no? Veterano estoy. Hace unos 10 años por lo menos yo no veía eso, ¿no? Resulta que íbamos a la montaña y continuamente nos fuimos un julio, porque decíamos julio en la montaña se supone que es lo más caliente, ¿verdad que sí? Entonces, una montaña alta va a estar fresco, vámonos. Julio, el 12 de julio, me acuerdo que salimos. Resulta que ese julio fue el más lluvioso en 100 años. Y nosotros allá en la montaña subiendo mojado.
y lo que íbamos a recorrer en en un día lo recorrimos en 3. Y en un solo día recorrimos un poquito de kilometraje y todos teníamos la tendencia a regresar porque no logramos ver lo que queríamos ir a ver. El objetivo no era alcanzable porque había lluvia. A mí se me apareció un toro de esos cebú. Yo quería torearlo, pero no, muchas dificultades. Y estaba pensando en esto porque hay una historia, que hermano, no me veo como torero. Hay una historia que está en Lucas capítulo 24 y yo les voy a pedir que me acompañen. Y recuerden que estamos hablando, y esta es la última semana, en la que estamos hablando acerca de cuando Jesús resucita y Jesús se aparece a diferentes personalidades. Entre esos María Magdalena, entre esos las otras mujeres, y la semana pasada hablamos ¿de quién? De Pedro. Y a Pedro se le aparece, ¿verdad? Como uno de los últimos. En este momento, esta historia me impactó, mis hermanos, porque la hemos leído, pero quiero que la busquemos juntos. Estas personas les estaba sucediendo lo que me pasó esta mañana con el burrito, lo que ha pasado con lo que les he comentado de la historia. Ellos fueron a ver a un rey y no lo fueron a ver crucificado. Ellos estaban seguros de que Jesús era el Mesías. ¿Y saben qué significa Mesías, verdad? ¿Qué significa Mesías? Ayúdenme. Elegido. ¿El elegido qué más? ¿Perdón? El Salvador, el Maestro, el ungido. ¿Ok? El Mesías reúne todas esas palabras. Y el Mesías es una palabra que va inclusive superior a una palabra que conocemos nosotros que es rey. El rey es aquel que se conoce como que es dueño y señor de un territorio muy grande. Pero el Mesías era una persona que venía a libertar una nación, un pueblo, el mundo entero. El judío tenía en su mente desde niño que un día vendría un Mesías para liberarlos de la esclavitud. Porque si ustedes saben, por lo menos que yo sepa, México, por la mayoría de aquí, de procedencia mexicana, la mayoría, México, estudiando un poquito de la historia de México, México fue liberado hace unos 200 años, ¿verdad que sí? De la esclavitud o del imperio español, ¿ok? Se levantaron en armas y pelearon una batalla y ¡pum! Ganaron. Ganó México, se declaró libre, ¿ok? Y esa es una de las pocas historias conocidas. Luego nos retomamos luego a los mayas y a todo lo que sucedió previo, pero el pueblo de Israel ha sido una de las naciones más esclavizadas durante toda la historia. Y casi siempre un niño nacía bajo alguna esclavitud. Era difícil que un niño naciera y dijera, nació libre, puedes moverte en el territorio. Casi siempre nacían en algún imperio. El persa, el medo-persa, el imperio, el griego, el romano, los saduceos. Mucha gente intentó dominar a la nación de Israel. Entonces, ¿qué pasa? Un niño crece pensando que un día regresará ese Superman, ese Mesías, que lo va a liberar. Y resulta que ese niño, ese grupo de niños o ese grupo ya de personas adultas, escuchan de un hombre llamado Jesús que nació en Nazaret. Y que ese hombre ha hecho milagros, y que ese hombre ha resucitado muertos, y que ese hombre ha caminado sobre el agua, que ese hombre ha caminado en tormentas, que ese hombre ha hecho cosas que ningún hombre ha podido hacer. Le dio vista a un ciego de nacimiento. ¡Wow! Ese hombre tiene que ser el Mesías. Aparte lo siguen miles de personas, no puede uno hablar con él, porque está siempre rodeado de personas. Ese debe ser el Mesías. Y yo me imagino la emoción de alguien, quizás para ustedes y para mí, este tema no tenga la misma profundidad emocional de estas personas, porque ellos crecieron esperando que ese hombre los iba a liberar de esos hombres de Egipto, perdón, de esos hombres de Roma que los tenían oprimidos, que los tenían lastimados, pisoteados, aún estando en su propio país, en su propio territorio. Y esta gente estaba diciendo, ese es el hombre que nos va a liberar. Y de repente, un día oscuro,
ese Mesías se desangra en un madero y muere. Y ese silencio que hubo aquí tuvo que haber sido profundo en Israel ese día, porque tu héroe ha muerto, desangrado. Y no solo murió, sino que murió en una cruz romana, en un castigo inventado por los romanos, como un hombre, según la cultura, maldito, muerto en un madero. ¡Wow! Si usted y yo estuviéramos ahí, yo no sé qué habríamos pensado, hermano. Porque a usted le resonarían quizás las historias de Jesús, este templo se destruirá, pero usted quizás no le cae el 20. No lo comprende realmente, ni sus propios discípulos. Caminaron 3 años con él y no entendían de la resurrección. Y ahí está colgado el Señor. Y quizás el mundo entero, la gente esperando que reaccionara y dijera, me estaba dormido, ya me paro. No, Jesús murió en un madero y lo bajan desangrado y lo ponen en una tumba. Y duró 3 días allí. Eso sucede y las personas estaban totalmente decepcionadas y adoloridas. ¿Qué quiero decir con esto antes de continuar? A veces va a pasar que nosotros tenemos un día sábado. Un día sábado en representación de lo que Jesús sucedió. Es que el día viernes es el día difícil y el día domingo es el día de la resurrección y la gloria. Pero el día sábado, ¿qué sucede? ¿Qué sucedió el día sábado? Exacto, nada. No sucede nada. Jesús estaba en la tumba. No había ningún tipo de expectativa. El Mesías murió, no hay nada que hacer. ¿Qué voy a hacer? Yo era pescador, dejé todo. ¿Qué hizo Pedro? La semana pasada lo dijimos. Se regresó a pescar. Pues yo era pescador de hombres, yo me dedicaba al ministerio, pero sin Jesús yo no puedo hacerlo. Sin Jesús yo no sé cómo voy a ser cantante del grupo de alabanza, yo no sé cómo voy a hacerlo. Sin Jesús yo no sé cómo voy a poder seguir yendo a ese lugar a alabar y glorificar, estudiar la palabra, no puedo. Sin Jesús yo no puedo. Sin ese hombre yo no puedo. Y el cristianismo se hizo total y exclusivamente dependiente de la presencia misma de Jesús. Cuando se le arrebata, ¿qué sucede con el cristianismo? Hermano, hubo una pausa aterradora. ¿Saben por qué? Porque Jesús, quien les daba la fuerza a sus creencias, ya no estaba. Había decepción. Los planes que habíamos hecho de vida se desaparecieron. Todo lo que estaba funcionando de repente se acabó. ¡Wow! Hermanos, dice la historia, versículo 13, aquel mismo día, ¿ok? Esto está hablando del tercer día de la semana, el primer día de la semana. Si leen el capítulo 24, verso 1, dice el primer día de la semana. Regresándonos al versículo 13, porque este lo leímos hace 2 semanas, el versículo 13 dice, aquel mismo día, es decir, un domingo, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Estos son unas 7-8 millas, ¿ok? Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que, mientras discutían, ojo con esto, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos, ojo con esto, sus ojos estaban, ¿cómo? Velados. Algunos dicen tristes. Triste dice la suya, hermana. Estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron, cabizbajos, y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, le pregunta Jesús. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo Pero nosotros, ojo con esto,
abrigábamos la esperanza de que Él era quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles quienes le dijeron que Él estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y no encontraron nada tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. ¡Qué torpes son ustedes! Dice la versión NBI. ¿Cómo dice la otra versión Reina Valera? ¿Qué dice? Insensatos. Y qué tardos de corazón para creer todo lo que le han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo y ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos en la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba la Escritura? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 que estaban reunidos con ellos y dijeron: es cierto, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Miren, esta historia suena quizá un poco, la hemos leído, un poco quizás podríamos llamar que puede misteriosa y puede llegar a pasar desapercibida. Pero déjenme decirles esto: estos hombres venían regresando ¿de dónde? Venían de una ciudad llamada ¿cómo? Iban a. ¿Pero de dónde venían? De Jerusalén. Y si van de Jerusalén a Emaús, que son unos 11 kilómetros, ¿ok? Dice la palabra, unos 11 kilómetros. Iban de Jerusalén a Emaús precisamente porque probablemente estos hombres estaban esperando que otra vez el Mesías, ¿ok?, regresara, pasara algo. Lo mataron en Jerusalén. Venían regresando, saliendo de la ciudad probablemente decepcionados porque nada sucedió. No pasó nada. Se iban de regreso tal como Pedro se había ido. Se iban de regreso, posiblemente se acabó todas las esperanzas. Ya no hay nada que hacer en Jerusalén. Estábamos allí porque ahí estaba ese hombre. Ya nos tenemos que ir. Mejor vámonos. Iban de regreso a Emaús. Y cuando van de regreso a Emaús, la Biblia nos enseña que Jesús se les acerca. No sabemos cómo fue de rápido, no sabemos cómo, pero Jesús se les acerca a estos hombres y empieza a hablar con ellos y les hace una pregunta muy sencilla. En Venezuela diríamos: ¿qué es lo que está pa' sopa? Solo allá no me van a entender. ¿Qué es lo que está pa' sopa? Significa: ¿qué ha pasado? ¿Qué pasiones? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Ok? Y ellos le dicen: bueno, pero ¿y cómo así? Ah, por cierto, quiero hacer una acotación. Se detuvieron cabizbajos. Voltean quizás a mirar ahí a Jesús y hacen: pues no. Cleofas, por cierto, le dice: ¿acaso eres tú el único que no se ha enterado de todo esto que ha acontecido? Y Jesús les dice: ¿qué es lo que ha pasado? Cuéntenme qué ha pasado. Bueno, mírenle, Jesús de Nazaret, él era un profeta, poderoso en obras, dice Cleofas, y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Era un hombre que necesitábamos. Es más, ya van 3 días y nada que sucede. Lo entregaron a las autoridades, lo metieron preso y lo crucificaron, y ya nosotros nos vamos. Se acabó la historia.
Y Jesús no les dice, ay muchachos, perdón, soy yo. ¿Saben qué les dice? Insensatos. ¡Qué torpes ustedes! ¿Acaso no han leído la Escritura? No, ahí está el detalle. Ahí está el problema. Mira, esta semana, el miércoles, estudiando un poquito acerca de lo del bautismo, acordábamos con los muchachos que estamos allí estudiando, que uno de los conflictos más grandes de la sociedad actual, de nuestra comunidad actual, es que la persona no tiene contacto con la palabra de Dios, no la conoce, no la lee, solo hace que algunos la digan y lo que escucha ya lleva opinión de otra persona. Pero cuando usted agarra la palabra de Dios, es Dios hablándole a usted. Si usted no agarra la palabra de Dios, usted, déjame decirle con respeto y cariño, es un insensato, irresponsable. Porque usted está permitiendo que otro le ponga su idea en su oído, en lugar de usted mismo agarrar la Biblia y leer lo que Dios le quiere decir a usted. Así que usted tiene al alcance, mi amado familia y hermano, la oportunidad de conocer qué es la voluntad de Dios para su vida en sus manos. Lo único que tiene que hacer es abrirla y leerla. ¿Verdad que sí? Pero ¿qué pasa? Estos hombres conocían la historia, conocían todo. Y Jesús les dice, ustedes son tardos de corazón para creer lo que les han dicho los profetas. ¿Acaso no era necesario que Cristo muriera? ¿No es de eso todo lo que habla desde el Génesis hasta el Apocalipsis? O por lo menos todas las escrituras. Y Jesús le dice, a ver, déjame les explico. ¿Y empezó desde dónde? Desde Moisés. Es decir, empezó desde la ley a explicarles qué era lo que tenía que suceder para que llegara al punto en el que, y por eso murió Jesús. Por esa razón. Usted no sabía que había que sacrificar un corderito. Usted no sabía que había que... Sí sabía. Entonces, ¿por qué se sorprende de que Cristo murió? ¿Por qué anda? ¡Ay, se murió Jesús! ¿Por qué si usted sabía que eso era necesario? ¿Por qué está renunciando cuando las cosas parecen que no van bien? Mira, Jesús nos quiere decir, ¿por qué te estás rindiendo cuando piensas que hubo un golpe en el camino? Si no sabes que parte del golpe, o el golpe es parte del propósito de Dios. Amén. Yo venía a predicar hoy, tremendo guamazo, y me sirvió de anécdota. Pero lo que sucede es que nosotros en el primer golpe, en la primera caída, en la primera dificultad, decimos, Dios, no estás, me rindo y me voy. Y no lo hago, no continúo. Se me ponchó la llanta, eso es señal de no ir hoy. Y me rindo. Y probablemente es una prueba en la que los varones hemos estudiado de esto esta semana pasada, en la que nosotros vamos a ser probados, precisamente, valga la redundancia, probados con el propósito de mostrar nuestra calidad de fe, nuestra calidad de confianza en Jesús. Y estos hombres le sacaron al enojo un momentico a Jesús ahí, porque les dijeron, pues lloriqueos ahí, lloriqueo, más nada. Puro llore. No sabían que eso era a propósito. Lean desde Génesis y lleguen hasta el Nuevo Testamento y le va a decir que es necesario que al tercer día se levante. ¿Cuánto duró Jonás en el pez? ¿Y cuánto? 3 días y 3 noches. Así es necesario que el Hijo del Hombre dure 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Todas las historias hablaban de eso, pero no lo entendían. Así que estos hombres siguieron, a ver, cuéntanos, y llegaron, y cuando Jesús se iba a ir, espérame, quédate con nosotros, habla. Ahora, me llama la atención algo. No lo reconocían, ¿por qué? ¿Por qué no lo reconocían? ¿Qué dice la Biblia? Sus ojos estaban ¿cómo? Velados. Pregunto, ¿estaban ciegos? No. Ellos seguían caminando y seguían viendo, ¿verdad que sí? Pero ¿qué es lo que no veían? No veían lo espiritual. No veían lo que era espiritual. Solo podían ver a alguien físicamente allí, pero no reconocían que este hombre era Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Qué creen que pasó?
eran discípulos de Jesús, ¿verdad que sí? Sí conocían de Jesús. Lo habían visto predicar, seguramente. ¿Por qué alguien no puede reconocer lo espiritual? Hay una frase clave aquí. Claro, claro. Dice el texto, que tardos de corazón para creer todo lo que dice. ¿Sabe qué hace la falta de fe en una persona? La ciega. No puede ver lo espiritual. No puede ver que ahí está actuando Dios. No puede ver que un golpe en la vida puede significar un brinco más alto, una llegada más lejos. Alguien que no tiene fe, cuando se golpea con la vida, lo que hace es reniega, se rinde y se va. Pero alguien que tiene fe, lo que hace es que toma ese golpe para entender que había un propósito y ve el área espiritual. Estos hombres no estaban viendo el propósito por el cual Jesús murió, por lo tanto estaban ciegos. Y por eso podían ver solo lo físico. Ojo con esto, amados, miren, y con esto termino. Estos hombres solo podían ver lo físico antes de poder creer completamente lo que había sucedido. Y podían ver al Jesús, digamos, físico que estaba allí, aunque sus ojos estaban velados y por lo tanto no lo reconocían. Jesús les declara el nuevo, ellos lo invitan a quedarse en su casa, al instante se van para su casa y cuando se sientan a comer, Jesús hace algo que ellos reconocieron inmediatamente. Partió el pan, dice la palabra de Dios, al instante encontraron, dice, luego estando con ellos en la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Cuando Jesús hizo esto, ¿qué sucede? En el instante que me los imagino, lo reconocieron. ¿Y qué pasó en ese momento? Se desapareció. ¿Por qué cuando usted ve lo espiritual ya no hace falta lo físico? Porque eso es la fe. Porque si la fe se tratara de ver, no sería fe. Esta semana estudiamos una frase: creer para poder ver. Porque ver para creer no es fe. Creer para ver es fe. Entonces Jesús, como estos pobrecillos no creían en la resurrección, tenía que dejarse ver físicamente. Y cuando lo reconocieron, ¿con qué lo reconocieron? Con el pan y el jugo y la comida. ¿Será importante la cena del Señor? Claro, lo es. Lo es. Y cuando lo reconocieron, se desapareció. Pero ahora en ellos quedó una convicción que nadie les podía arrancar. Jesús resucitó. Ya no hace falta ver lo físico. Cuando nosotros necesitamos ver las cosas físicas, es decir, necesito pruebas de eso, hermano, es porque nuestra fe está debilitada. Pero cuando creemos en el Señor y en su voluntad y que su presencia está, aun cuando no lo vemos, hermanos, entonces estamos caminando y actuando en fe. ¿Y qué pasa con esto? La primera reacción de una persona con fe, ¿sabe qué es hacer? Levantarse rápido e ir a anunciar lo que vio. Eso lo hablamos la semana pasada. Jesús le dijo a Pedro: apacienta mis ovejas, ámalas, predícale, habla con ellos. Una persona de fe se va a levantar y no va a decir: ¡ay, lo vi! Y se queda ahí. No, se va a levantar y va a anunciar lo que vio. Va a ir a hablar de lo que vio. Y salió corriendo y le dijo a los discípulos: sí, lo vimos, creemos, lo vimos, resucitó. Miren esto, hermanos, quiero que piensen en esto. Esta semana, seguramente, o en el transcurso de tu vida, seguramente vas a estar entusiasmado con la idea de que la presencia de Dios está en algo que estás haciendo, ¿ok? En algo que estás emprendiendo, en algún proyecto, idea, camino, relación, lo que sea, que Dios está allí. Pero va a haber un momento que seguramente te vas a dar un golpe y vas a decir: ¿qué ha pasado? Yo no esperaba que fuera así. Bueno, si estás siendo guiado por el Espíritu de Dios,
déjame decirte que ahí está Dios, aunque no lo puedas percibir. Si renuncias, entonces ¿qué va a pasar? Posiblemente no vas a ver el propósito de Dios. Así que la certeza de esto es continuar el camino, seguir invitando a Jesús y dejarnos guiar por la presencia del Espíritu de Dios. Estos hombres tomaron una decisión: ya no nos vamos a Emaús, nos regresamos a Jerusalén, porque la misión seguía. Quiero decirles esto: cualquier cosa que pase en la vida de un hijo de Dios tiene un propósito en la vida de ese hijo de Dios. Así como nosotros queremos a nuestros hijos y disciplinarlos a veces, enseñarles asuntos, ¿verdad que sí? Ellos posiblemente no ven el propósito, pero nosotros sí lo estamos viendo.